Padre, gracias. Gracias porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Y al estar aquí este día de resurrección, que celebramos este evento tan importante, sabemos que estamos gozosos porque nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios vive. Y por eso nos gozamos el día de hoy al saber esa verdad. Nosotros tenemos un Dios que está vivo y que nos escucha y que atiende nuestras necesidades y nuestras peticiones. Así que te pedimos que a la hora de abrir tu palabra, que tu palabra sea esa voz que nos hable el día de hoy, que nos recuerda ese momento tan especial en que Cristo Jesús dejó la tumba vacía. Pero sabemos que nos gozamos porque ahora nuestro corazón está lleno de su presencia y queremos adorarte ahora por medio de tu palabra. Que sea tu palabra que nos hable el día de hoy. Espíritu Santo de Dios, desciende sobre este lugar. Ya que lo has hecho a través de la alabanza y la adoración, ahora también a través de tu palabra. Unge a tu siervo y que mis palabras que salgan de mi boca sean para honrar y glorificar al Cristo vivo que está en medio de nosotros. Damos las gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Antes de que se siente, le quiero preguntar: ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Victoria. Y a su iglesia. Victoria. Amén. Puede sentarse ahora sí. Amén. Si en medio de victoria que tenemos nosotros hay necesidades, y me han pedido que ore por Jesse López, que tiene leucemia, y vamos a orar en este momento. Padre, antes de abrir tu palabra, queremos presentarte esta necesidad y las demás necesidades que hay en tu pueblo, Señor. Te pedimos por Jesse, que tiene leucemia, Señor. Pedimos que tú obres poderosamente, trayéndole sanidad. Lo mismo por nuestro hermano allá también en Ensenada, que del joven que tiene también leucemia. Pedimos por él, tráele sanidad, Padre. Glorifícate en medio de ello, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos podemos decir amén y amén. Muy buenos días. ¿Cómo están, iglesia, el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Bien, pues entonces en esa manera abra su Biblia en San Juan capítulo 20. El Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Vamos el día de hoy a mirar a esta porción que tenemos frente a nosotros del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el título del mensaje le he puesto: la resurrección de Cristo lo remueve todo. La resurrección de Cristo lo remueve todo, y vamos a mirar a través de lo que ocurrió ese primer día de la semana aquí en San Juan capítulo 20, comenzando nosotros el día de hoy en el versículo 19 en nuestro estudio. El tema es: esto lo cambia todo. Quiero que cambia todo, la resurrección de Cristo. O sea que es para la iglesia victoria la resurrección de Cristo. Pues la Biblia nos dice claramente que aun cuando muramos en Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que hay una victoria para los que mueran en Cristo y para los que estemos con vida cuando Él venga por su iglesia. Así que con esto en mente, póngase de pie y vamos a leer del verso 11, o el verso 19, perdón, al verso 29 del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Tome asiento, por favor, en esta mañana. Bien, en el contexto de esta historia, ya miramos nosotros las primeras evidencias de la resurrección en el primer servicio. Vamos dando una secuencia en lo que vamos el día de hoy. Y vimos que la primera aparición que hizo Cristo fue a una mujer llamada María Magdalena, de quien Lucas 8:2 nos dice que el Señor había expulsado 7 demonios.
O sea que vemos que esta mujer tenía un amor por su Señor y una devoción inquebrantables. Pues la Escritura dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y de verdad que muchos que estamos aquí se nos ha perdonado una tonelada de pecados, ¿verdad que sí? Es muy rara la persona que dice, oh no, yo era muy fresa. No, todos éramos pecadores, ¿verdad? Y teníamos un chorro de cosas. Pero a María Magdalena se le apareció el Señor por primera vez. Pero note que nos dice allí que de primero ella llegó al sepulcro y encontró que removida la piedra y se dio cuenta que el sepulcro estaba vacío. Entonces ella corre y va por Pedro y por Juan para decirles que se habían llevado el cuerpo de su Señor y que no sabía dónde le habían puesto. Cuando Pedro y Juan corren hacia el sepulcro, nos damos cuenta que Juan llegó primero, pero no entró, solamente miró hacia adentro. Llega Pedro y entra, y él sale maravillado de las cosas que vio, pues encontró que todo estaba en orden. Los lienzos estaban allí como si el cuerpo de Jesús estuviera todavía allí en la tumba, y el turbante que le ponían sobre la cabeza estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entra Juan y dice, él vio y creyó. Entonces los discípulos se regresan a los demás, pero María Magdalena se queda junto a la tumba llorando, y el Señor viene a ella, y entonces ella le puede reconocer cuando él le llama por su nombre y le dice, María, porque así hablan los judíos, ¿no? Y entonces cuando ella escucha su nombre tan familiar, como le hablaba anteriormente, ella le reconoce y corre y se trata de tirar a sus pies y le llama Raboni, que quiere decir maestro de maestros. Y el Señor le dice, no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos. Note cómo cambió la situación ahora. Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ve, y María sale corriendo para dar la noticia a los demás, a los discípulos, lo que había sucedido. Algo importante, ¿por qué Jesús no quiso que María Magdalena le tocara cuando sí permitió que las otras mujeres en el Evangelio le adoraran? Simple y sencillamente por el hecho que María no quería soltarlo, dice, no te voy a dejar ir. Y Jesús, al decirle, no me toques, le estaba diciendo, María, de aquí en adelante nuestra relación va a cambiar. Ahora yo voy a poder estar contigo 24/7. No va a haber separación entre tú y yo. Así que por eso le dijo, no me toques, María. Pero ahora, siguiendo nosotros con la historia, nos damos cuenta por los otros evangelios que la noticia se empieza a mencionar de la resurrección de Cristo. Pero dice que los discípulos en Marcos capítulo 16, verso 9, nos mencionan también este encuentro de María con Jesucristo. Y dicen así, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, entonces ellos se gozaron y dieron de brincos. No dice así, hermanos, de ellos no creyeron. Los discípulos estaban en incredulidad. Marcos 16, 12 y 13 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo al campo. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Estos 2 discípulos que iban rumbo a Emaús, vamos a ir a Lucas capítulo 24 y veamos esta historia. Quiero que vayamos a través de los sucesos que acontecieron ese día, para que nos demos cuenta que la resurrección de Cristo lo remueve todo. Porque estos discípulos iban tristes, iban desanimados, creían que Jesús le había fallado. ¿Y cuántas veces pensamos nosotros también igual? Cuando le pedimos algo al Señor y no nos contesta, creemos que nos ha fallado. Oh Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué si le contestas a la hermana Sinforosia y a mí no me contestas nada? ¿Por qué me fallas? Entonces vamos a ver cómo el Señor removió el desánimo de estos discípulos y cómo puede remover el tuyo también. Aquí en Mateo 24 vamos a través de la lectura. Versículo 13 comienza esta historia. He aquí, 2 de ellos, de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esto sucedió antes de la historia que acabamos de leer en San Juan. Vamos a ver cómo la vamos a conectar al final de todo el estudio. Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén, dice aquí la historia. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Ellos iban centrados en los hechos que habían acontecido ese fin de semana, de la muerte de Cristo, de cómo lo habían sepultado, cómo le habían golpeado. Ellos hablaban de todo este asunto. Verso 15,
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero note que no le reconocían, ¿no? Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Note que el Señor siempre es el iniciador de una conversación. Él quería saber por qué se encontraban en esa condición, y quiere que nosotros sepamos también en qué condición se encontraban ellos, que estaban tristes, para que podamos nosotros, si estamos pasando por una tristeza, Él nos pueda ayudar en este momento. Mira cómo se muestra el desánimo en estos dos que iban caminando, al leer lo que sigue en el versículo 18. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en ella en esos días? Entonces Jesús hace otra pregunta: ¿qué cosas? ¿Notas cómo Jesús desea que le digamos lo que hay en nuestro corazón cuando estamos pasando por momentos difíciles? Él quiere saber. ¿Por qué? Porque nos quiere ayudar. Él quiere sacarnos de esa condición en que nos encontramos. Verso 19b. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ellos dicen que fue un poderoso hombre en palabra y en obra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que Jesús hizo ante sus ojos de ellos milagros, que ellos estaban totalmente maravillados de su obra. Toda la gente se maravillaba de su enseñanza. ¿Recuerda lo que dice la Escritura en los evangelios? Ellos decían: Él hizo obras poderosas, es un profeta. Verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mira el verso 21, ojo. Pero nosotros esperábamos. Ve, está en tiempo pasado. Nosotros confiábamos en Él, creíamos en Él. ¿Qué era lo que creían? Que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Note usted cómo la esperanza se puede esfumar en solamente 3 días. Ya eran 3 días y ya no, esperábamos que Él era, pero Él nos ha fallado. Era lo que estaban pensando ellos. Verso 22. Aunque, dicen ellos, o un pero aquí hay algo en el asunto. También nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Pero ese es un puro cuento, decían ellos. Esas mujeres solamente nos causaron asombro, como diciendo: suena bonita su historia, pero no la creemos. Verso 24. Y aún fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mira ahora lo que Jesús les va a decir, y ojalá te hable a ti también si estás con ese desánimo. Dice Jesús, verso 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hace una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer. Oh, qué necios son. ¿Para qué? Para creer. Y esta es nuestra oración el día de hoy, que si hay alguna persona aquí que escuche este mensaje, que el día de hoy pueda creer en el Señor Jesucristo. Dice que era necesario que Él pasara por todo esto y que después resucitara. Y dice que comenzando desde Moisés, verso 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Qué mensaje le estaba dando el Señor? Póngase a pensar. Yo me puse en mi mente algunas historias que Jesús les pudo haber contado. ¿Qué tal si los llevó a Génesis capítulo 22? ¿Recuerda esa historia? Cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, y Abraham contestó: heme aquí, Señor. Dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y ve al monte que yo te diré. Era el monte Moría. Dice: y ahí sacrifícame a tu hijo. ¿Qué petición le estaba haciendo o qué prueba le estaba haciendo a este padre? Yo te pregunto, padre que estás aquí, que tienes quizás un hijo o 2 hijos, si Dios te pidiera uno que lo sacrificaras, ¿se lo darías? Abraham, el padre de la fe, sí lo estaba dispuesto a hacerlo. Es más, ahí nos dice que en el camino sucedió algo. Iba
Isaac con la leña y con el fuego. Él llevaba la leña y el fuego. Y le hizo una pregunta a su padre. Y le dijo, padre, dijo, sí, mi hijo, dijo, aquí está la leña y el fuego para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta estas palabras, mi hijo, Dios se proveerá de cordero. En otras palabras, Él mismo será el cordero. Y Jesús quizá lo llevaba a San Juan 1:29 cuando dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá lo llevaba al libro de los Salmos y le mencionaba el Salmo 22 cuando en el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y les decía, ahí me sentí abandonado cuando estaba en la cruz del Calvario. Quizá lo llevó a Isaías 53 cuando él escribió estas palabras diciendo que el sacrificio fue como oveja llevada al matadero. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. O sea que el Señor le llevaba escritura tras escritura a ellos. Y cuando llegaron a cierto lugar, Lucas 24:28, dice, llegaron a la aldea a donde iban. Y note, él hizo como que iba más lejos. ¿No le agrada eso del Señor? ¿Que él no es un metiche? Nos invitan a una boda a nosotros, nos dan una invitación y nos llevamos 30 metiches. ¿Trajo la invitación? Sí, pero traje a mi familia. Y ¡pum! 30 personas van para adentro. Pero no hay comida para todos, oiga. No hay, échele agüita a los frijoles. No, el Señor espera ser invitado. Él hizo como que iba de paso. ¿Pero qué hicieron ellos? Note lo que hicieron enseguida cuando él hizo como iba de paso. Dice, hey, quédate con nosotros, verso 29, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Lo mismo que había hecho en el aposento alto. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Qué momento para estos! Los ojos les fueron abiertos al ver cómo partió el pan. Es decir, lo recordaron de inmediato. Y esta es nuestra oración, que si nosotros, algunos tienen ojos cerrados, que hoy nuestros ojos sean abiertos para poder mirar la verdad del Evangelio y poder reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó también y que está vivo. Amén. Ahora, mire cómo les quitó el ánimo el Señor. Verso 32. Dice, y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Si estás desanimado, si estás triste, lo que tienes que hacer es ir a las Escrituras. Ve las promesas que Dios tiene para tu vida y vas a mirar cómo ese desánimo, esa tristeza va a desaparecer de tu vida. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Cambia nuestra manera de pensar acerca de las promesas que tenemos. La tristeza se va. Verso 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los discípulos reunidos y a los que con ellos estaban, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Entonces miramos en que el Señor aparece a María Magdalena, primeramente, aparece a las otras mujeres en Mateo capítulo 28, aquí nos dice que apareció también a Simón Pedro, y ahora vamos a ver qué va a suceder en nuestro segundo punto. La resurrección de Cristo remueve todo miedo e incredulidad. Ya miramos en los versos 19 en adelante, que cuando llegó la noche de ese primer día, los discípulos eran 10 los que estaban ahí, porque vamos a mirar que Tomás está ausente. Ellos estaban con las puertas cerradas, tenían todo atrancado, bien cerrado todo. No había manera de entrar a ese lugar. El miedo los tenía de esa manera. Tenían miedo que vinieran los líderes religiosos y los mataran también a ellos, les dieran chicharrón, pero no Barcel, ¿no? Que les mataran. Entonces por eso estaban totalmente ellos ahí encerrados. En mi rancho decíamos esto, el miedo no anda en burros, amigo. Cuando hay miedo, ve que cuando hay pánico en la vida de una persona, cuidado. Si no lo cree, mire el COVID-19, lo que ha hecho con la humanidad. El miedo, el temor al contagio ha hecho que la humanidad el día de hoy nos aislemos y que pasemos tiempo separados.
lo cual no es parte del plan de Dios, pero eso es lo que ha hecho el miedo. Pero entonces, ¿qué pasó? Nos dice aquí el versículo 19. Vino Jesús y se puso en medio de ellos, y note las primeras palabras que dice: paz a vosotros. Jesús siempre llega a tu vida en el momento correcto. Él nunca llega tarde. Ellos necesitaban que el miedo se apartara de sus vidas, que la incredulidad se apartara de sus vidas también, porque no creían que había resucitado. Pero el Señor llega y le dice: paz a vosotros. Él llega siempre a tiempo, llega a nuestro rescate. ¿Cómo entró Jesús a ese lugar? Su cuerpo glorificado es diferente. Recuerda que los discípulos entraron y encontraron como un cacún. Todo estaba como si el cuerpo de Jesús estuviera todavía en la tumba, pero Él se había evaporado. Lo que tenía sobre su cabeza estaba doblado en un lugar aparte. O sea que Él entró atravesando las paredes con su cuerpo glorificado. O sea que y luego dice: y cuando les hubo dicho esto, verso 21, les mostró las manos y su costado. ¿Qué es lo que había en sus manos y en su costado? Las heridas de su cruz. O sea que aún seguían marcadas las heridas en su cruz. ¿Se imagina este momento? El miedo y el temor desapareció, se tornaron en regocijo, en alegría. Esto debe ser una fiesta. El verso 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y esto fue lo que Jesús vino a traer a ellos, que tuvieran paz, que no tuvieran miedo. Mira el versículo, Colosenses 1:20, lo que dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si usted y yo tenemos paz con Dios el día de hoy, es porque Jesús llevó el castigo de nuestra paz sobre Él. Note, Jesús les dice 2 veces: paz a vosotros. Y es que Jesús quería remover el miedo, el temor que ellos tenían en esos momentos y la incredulidad en sus corazones. Jesús dice: paz a vosotros, sí. Sin lugar a dudas, es la paz que tenemos usted y yo el día de hoy. Una paz que nos hace tener sobre todo entendimiento. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Recuerda cuando estaban en el aposento alto, Juan 14:27, Jesús les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que Jesús nos da es diferente. No es la paz del mundo. La paz del mundo está ligada a las circunstancias. Ahora nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerde, la paz de Dios es la que debe traer nuestra seguridad y nuestra confianza. Cuando no se pueda dormir usted en la noche, simple y sencillamente agarre como almohada el Salmo número 4. El Salmo número 4 en el verso 8 dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar tranquilo. Y agarre ese salmo como una almohada y duérmase como un bebé de 1 mes, toda la noche, ¿verdad? No de 1 mes, creo que lloran a medianoche, ¿verdad? Pero definitivamente tenga usted ese concepto. Isaías 26:3, mire lo que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza en el Señor va a traer una paz en nuestros corazones. Pregunta: ¿tiene Jesús la marca de la cruz en su cuerpo glorificado? Sí. Apocalipsis 5:6 lo dice claramente. Y miré, dice el escritor en Apocalipsis 5:6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, note, un cordero como inmolado. La palabra inmolado quiere decir sacrificado. O sea que las marcas de la cruz están en el cuerpo de Jesús glorificado en el cielo. Y aquí en Juan 20:20 Jesús les dice, les muestra las manos y su costado. Y los discípulos se regocijan, pero esto es algo que Jesús les había dicho antes. En San Juan 16:20, mire lo que le dice: de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mire el gozo que tenían ahora de verlo resucitado. Verso 22 del capítulo 16 de Juan: también vosotros ahora, dice, tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Yo quiero que usted entienda esto, por favor.
el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Yo entiendo que si la persona está pasando por un dolor muy fuerte, no puede estarse sonriendo, pero aún en medio del dolor puede seguir gozándose que Dios está en control de cualquier cosa que esté pasando. Porque eso es el gozo del verdadero creyente, esa es nuestra fortaleza. Juan nos dice que se regocijaron, pero Lucas, que es más detallista, nos da algo más sobre lo que pasó en ese momento. Vaya conmigo, regrese a Lucas 24 y veamos lo que pasó allí. Regresemos a Lucas 24, ya regresé yo aquí. Para mí es fácil porque yo lo tengo bien marcadito, miren, ¿no? Pum, pum, lo puedo voltear rápidamente. Para usted tiene que andar hojeando la Biblia, pero recuerde que Lucas 24 siempre está enseguida de Lucas 23. Por favor, muévase ahí. Así que fácil lo agarra. Verso 35. La misma historia, pero con otro escritor. Da más detalles de lo que pasó allí. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. Recuerda, los que regresaban de Emaús. Y cómo les habían reconocido al partir el pan. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Note, es la misma historia con más detalles que nos da Lucas. Es el mismo momento que leemos acá en el Evangelio de Juan. Verso 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ellos creían que estaban mirando a Gasparín, no, a Casper, si usted lo conoce por Gasparín, ¿eh? Estaban mirando un espíritu. Es decir, se espantaron y creían que era un fantasma. Entonces Jesús les dice así: ¿por qué os turbáis? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos que pensaban que... Jesús sabía que pensaban que era un espíritu. Mirad mis manos y mis pies. Jesús tiene un cuerpo, pues Él muestra sus manos y sus pies y les dice: mirad que yo mismo soy. Los invita: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que el cuerpo glorificado de Jesús tiene carne y tiene huesos, y de seguro tiene un pedazo de pescuezo también, similar al de nosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesús los invita a palpar y a tocarle. Y entonces les dice algo más: ¿tenéis algo de comer? ¿Se imagina? Este momento, ellos maravillados y llenos de gozo, y Jesús les dice: les quedó algo del recalentado. Les quedó algo para comer, ¿les tienen algo? Yo sé que a usted le encanta comer. No hay duda, porque aquí en Cosecha toda la comida que se hace se acaba. Ordenamos el doble de tamales y ya para el segundo servicio ya no había nada. Sé que cuidado, ¿verdad? Nos encanta comer y a mí me encanta también. Mira, Jesús está comiendo con su cuerpo glorificado. Es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea que las bodas siempre hay comida. Y ahí vamos a ir a las bodas del Cordero. Ahora, yo considero, hermanos, que la comida más popular en el cielo va a ser la comida latina. Créame, no. Pero aquí Jesús estaba comiendo pescado asado, ¿no? Con miel, banal de miel. Yo pienso que en el cielo vamos a comer tacos de pescado. Pupusas también para los salvadoreños. Vamos a comer pupusas también en el cielo, ¿por qué no? Lo único que no va a haber en el cielo son camarones a la diabla. Allá no va a haber eso. Pero vamos a comer. Aquí tenemos al Señor comiendo. Imagínense usted. Le dieron un pedazo de pescado y un panal de miel y los tomó y comió delante de ellos. Como ve, el cuerpo glorificado de Jesús está ahí comiendo comida. Qué manera de remover el miedo y el temor. Me imagino a los discípulos gozándose en gran manera con la sonrisa colgate. Yo creo que se sonrieron tanto que sentían que los cachetes le tronaban. ¿Se ha reído usted así alguna vez en su vida? Hermanos, como cristianos tenemos que tener gozo. Yo siempre me ando sonriendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa es mi manera de ser. Yo siempre tengo gozo. Y a veces que me río tanto que siento que me van a tronar los cachetes, ¿eh? Me lo siento como los de Kiko, así todos hinchados de tanto reírse uno. Pero estaban gozosos los discípulos de ver a Cristo resucitado, ¿eh? Pero lo maravilloso de este momento es que el Señor había muerto, pero ahora sus ojos lo veían resucitado y comiendo un pedazo de pescado y un panal de miel. Qué tremendo es esto. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, dice enseguida,
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Qué hermoso es el Señor. Miren, el Señor nos hubiera dejado solamente con la emoción de verlo, ahí nada más. Eso era suficiente para ellos, pero no, el Señor nuevamente les abre las Escrituras y les empieza a dar una lección de todo lo que estaba escrito acerca de Él. ¿No le parece algo interesante? No quiere que vivamos por emociones, sino por la sola palabra del Señor, confiando en ella, en lo que el Señor nos está diciendo. Él empezó a hablar, les dijo: Moisés habló de mí en la ley, los profetas hablaron de mí, y también en los salmos. Y después nos dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No le da gloria a Dios usted, porque ahora usted puede comprender la palabra del Señor. Antes la leía y no sabía ni lo que estaba diciendo, pero ahora dice este verso que les abrió el entendimiento. Y eso es cuando viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Dale gracias a Dios por ello. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Regresando a Juan, al Evangelio de Juan, regresemos nuevamente al Evangelio de San Juan para ir ya casi hacia adelante, terminando el mensaje. Y dice en el verso 22, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, note, recibid el Espíritu Santo. Este es el momento del nuevo nacimiento de estos seguidores de Cristo. Y amigo, amiga, cada una de estas cosas tú las necesitas el día de hoy. Que el Señor te abra el entendimiento y que ponga su Espíritu Santo dentro de ti. Recuerda, el nuevo nacimiento es algo que debemos nosotros de entender cómo funciona. Y esto ocurrió en San Juan capítulo 3, cuando en el versículo 1 dice que vino Nicodemo a buscar a Jesús de noche. Y dice que se vino a él y que le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le respondió estas palabras, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿pero cómo? ¿Acaso puedo nacer siendo viejo o entrar al vientre de mi madre siendo viejo y nacer de nuevo? Jesús le dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacer de nuevo es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Cuando al poner su fe en Cristo, venimos a ser hijos de Dios. San Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 21, como envió el Padre, así también yo los envío. Note, hay una misión, Él vino con un propósito y ahora dice, ahora yo los voy a enviar a ustedes con un propósito. Por eso les dijo, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque hay mucha confusión en esto del Espíritu Santo. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo es para que hablemos, nos comportemos raros, ¿no? Para que temblemos y empecemos a hablar cosas raras. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a que hagamos las cosas correctas, a que haya orden en nuestras vidas. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente? Primeramente, el Espíritu Santo está al lado de uno. Cuando todavía no eres creyente, porque es el Espíritu el que da convicción de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Primeramente el Espíritu está a nuestro lado. Lea en San Juan capítulo 16, ahí está la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. El que mora aquí no es Jesús, es el Espíritu Santo. Tenemos que entender, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y después el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos empodera para que seamos testigos del Evangelio. Y todo eso lo puede encontrar usted en el Evangelio de San Juan y en Hechos capítulo 1 versículo 8, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Jesús dice en el versículo 23, un versículo bien importante, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Quiero leérselo en la NTV, para que lo entienda mejor. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Viene la gran pregunta aquí. ¿Jesús le está dando autoridad a ellos para que perdonen pecados?
Porque eso es lo que nos enseñaron nosotros en la religión tradicional, que hay un hombre llamado Padre que nos puede perdonar los pecados. Pero ¿puede el hombre perdonar pecados? Él, no, en ninguna manera. La historia del paralítico lo dice claramente. Recuerda cuando le trajeron a Jesús un paralítico, que abrieron el techo de la casa y lo bajaron a donde estaba él, y lo primero que le dijo Jesús fueron estas palabras: tus pecados te son perdonados. Los religiosos enfurecidos dijeron: blasfemia, dice este. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Claro, solamente Dios puede perdonar pecados. Nosotros no podemos perdonar los pecados a nadie. Esto es verdad. Lo que Jesús les daba aquí, les daba a sus seguidores aquí, era la autoridad para declarar quiénes estaban atados al pecado y quiénes eran libres de él. ¿Cómo puede el creyente o el pastor saber esto? Al ver la respuesta que la persona le da al evangelio. Cuando una persona escucha el mensaje del evangelio y es invitada a recibir a Cristo en su corazón y lo recibe en su corazón de esa manera, el pastor puede decir: ¿sabes qué? Tus pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Pero si la persona rechaza el mensaje del evangelio, tiene una otra para decir: ¿sabes qué? Tus pecados no han sido perdonados, porque solamente Cristo puede perdonar pecados. Hechos 2:38 lo dice claramente. Pedro dijo a las personas que le dijeron: ¿qué haremos? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y Jesús es el Dios que puede perdonar pecados. Familia, así que Jesús vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él da la oferta de vida eterna y está vigente hasta el día de hoy. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la separación eterna de Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Veamos el último punto. La resurrección de Cristo remueve toda duda del creyente. Volvamos a Lucas aquí en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Recuerden la primera parte, vino Jesús a ellos. Y le dijeron, pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu dedo y tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Veamos cómo el Jesús remueve la duda del corazón de Tomás y cómo puede remover también tu duda. Dice: pero. Aquí encontramos un pero en el versículo 24. ¿Cuál era el pero? Que Tomás no estaba con los 11 discípulos. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. ¿Te imaginas ser Tomás? Que no llegas al servicio el domingo y el lunes te dicen: el Señor estuvo aquí. Y esto es el versículo, le dijeron los demás: al Señor hemos visto. La frase "le dijeron" indica que le decían: Tomás, el Señor estuvo con nosotros, hemos visto al Señor. ¿Te imaginas no haber estado en esa reunión? ¿Te imaginas perderte ese momento? Pero aquí hay una lección para usted, hermano, y para mí. Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Dice, pues, sino exhortándonos tanto cuanto más vez que aquel día se acerca. Escúchame algo. No venir a la iglesia un domingo no es pecado. Recuerda que así nos enseñaban: si no vienes a misa el domingo, ya pecaste, tienes que confesarte. No venir a la iglesia no es un pecado. Pero no venir a la iglesia, hermanos, te pierdes una bendición increíble. Venir a la iglesia es que somos bendecidos. Y déjeme decirle por qué. Porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos para ser edificados en nuestra fe. Cuando nos reunimos, venimos a aprender del Señor. Venimos en unidad a alabar y adorar al único Rey verdadero. O sea que nos perdemos muchas cosas. Así que, hermano, la próxima vez que haya reunión en la iglesia y usted esté gruñendo en la cama: no tengo ganas de ir a la iglesia, acuérdese de Tomás. Se la perdió.
por no estar ahí en la reunión. Se perdió lo que debíamos, lo que se debía, la bendición, ¿verdad? Ahora, ¿verdad que le cargaban esta historia? Y Tomás dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, note, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y fue tal esta afirmación que a Tomás se le dio el título de Tomás el incrédulo. Y los hispanos somos buenos para los dichos. Oh, yo como Santo Tomás, ver para creer. Pero si examinamos la vida de Tomás, nos encontramos que no era incrédulo. Es más, lo encontramos en ocasiones siendo valiente. Recuerden San Juan capítulo 11, cuando las hermanas María y Marta enviaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Y los demás discípulos decían, no vayas para allá, Señor, te quieren matar en Jerusalén, no vayas a Betania. Y Tomás se paró y les dijo, hey, vayamos y muramos con él. Era valiente Tomás. Además era atrevido. Recuerda cuando estaban tristes porque Jesús iba a morir en el capítulo 14 de San Juan. Viene Jesús y les da palabras de consuelo a sus discípulos. Hey, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? Creed también. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y una vez que lo prepare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y agrega una cápsula al Señor. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y toda la bola de brutos decían, porque así somos en Guasia. Nos dice el maestro, ¿entendieron? Y no entendimos nada. Y Tomás levanta la mano y dice, teacher, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Y Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente por medio de mí. O sea que vemos que la pregunta era atrevido, era valiente y era atrevido. No era un cobarde, como se le decimos, el incrédulo le llamamos nosotros. Ahora, creo que los demás no estaban en incredulidad también, no creían nosotros también. Pero ¿acaso Tomás se atrevería a meter su dedo en el lugar de los clavos en sus manos de Jesús y su mano en su costado? Pero sabemos que muchas veces tenemos dudas cuando llegamos a ciertos pasajes de la Escritura. ¿No es cierto usted y yo también? No los entendemos. Pero cuando tenemos dudas, es bueno. ¿Sabe que la duda es buena? Peor es que tú creas todo lo que te dicen. Es lo peor que te pueda pasar. Así estábamos antes nosotros en la religión tradicional. Todo lo que nos decían ellos, todo lo creíamos. No. Y el que dudaba es un hereje. No, vale más que tengamos dudas en ocasiones, porque la duda es un paso para llegar a la verdad. Y eso le pasó a Tomás. Sus dudas lo llevaron a una relación personal con el Señor. Ahora, ¿está bien que Tomás metiera sus dedos y su mano en su costado? Para mí es algo muy atrevido, pero ¿sabe qué? Tomás buscaba algo más. Él buscaba una experiencia personal con el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros no le decíamos a Dios antes de ser cristianos? Pues si tú eres Dios, quítame que sea borracho, o quítame que yo haga drogas. Como si nos dijera, te quité todo, ¿no? Y en ocasiones el Señor a veces contesta, como vemos que le contestó aquí al Señor. Vemos lo que pasó aquí con Tomás, versos 26 y 27. Leemos 8 días después. ¿Ya? Llega Jesús como la primera vez, estando todo cerrado, y les dice, paz a vosotros. Y una vez más, recordemos que tenían miedo ellos. Y Jesús se dirige a Tomás. Jesús dice, lo que dijiste, Tomás, hazlo ahora. Mete tu dedo y tu mano en mi costado. Vamos, Tomás. Ahora quiero que sepa usted que Jesús no está obligado a cumplir con nuestras peticiones todo el tiempo, o con nuestras demandas. ¿Por qué lo hizo con Tomás? Porque Jesús quería remover toda duda que había en su corazón. Y para que entendamos nosotros que Él puede remover cualquier duda que haya en nuestro corazón también. Quiere remover sus dudas. Note que Jesús no le dijo, Tomás, lo siento, te la perdiste. No. Tampoco le dijo, ¿cómo te atreves a pedirme eso? Sino que en su misericordia Jesús le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y hay ocasiones en que Dios hace esto en misericordia y se reduce a nuestras demandas
y quita nuestros miedos y nuestras dudas que tengamos nosotros. Tomás entendió quién era Jesús al llamarlo así, porque dice que cuando le dijo esto, cayó de rodillas Tomás y le dijo, verso 27, Señor mío y Dios mío. ¿Puedes ver esto? Tomás entendió quién era el Señor. Estaba haciendo lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, dijo Pablo, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él dijo, Señor mío, y creyeres en tu corazón que yo de todos los muertos, serás salvo. En otras palabras, ahí fue cuando encontró la salvación Tomás, confesando con su boca que Jesús era el Señor y creyendo en su corazón que Dios lo había levantado de los muertos. Juan 20:29, Jesús dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos dan un amén y un gloria a Dios? Porque nosotros somos esos bienaventurados. No hemos visto al Señor. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8, te lo voy a leer. A quien amáis sin haberle visto, dice el apóstol Pedro a nosotros, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Familia en Cristo, Él ha resucitado. Estamos estudiando las evidencias de su resurrección y nos gozamos de tener un Señor y un Salvador que está vivo, aunque no lo hemos visto, pero un día lo vamos a ver. Estaremos en su presencia. Sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 9. Sigue diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Dice, la salvación de vuestras almas. Aquí vemos una vez más la prueba de la deidad de Jesucristo. No rechaza la adoración de Tomás, sino que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Un hombre no puede recibir adoración. Cuando Cornelio llegó en Hechos 10 a la casa Pedro llegó a la casa de Cornelio. Dice que Cornelio se tiró a sus pies y Pedro le dijo, levántate, yo también soy un hombre. No le dijo, bésame el anillo. No, levántate, yo también soy un hombre. ¿Y qué más que pasó con Juan cuando quiso adorar a un ángel en Apocalipsis? El ángel le dijo, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Cuando Satanás le pidió a Jesucristo que lo adorara, Jesucristo le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea que vemos ahí, Señor mío y Dios mío. Esta es la oración de que cada pecador necesita hacer el día de hoy para que pueda ser salvo. Por eso, para concluir, puse yo los últimos 2 versículos del capítulo 20. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ve? Ese es el propósito de todo este asunto. La resurrección de Cristo lo cambia todo. Él hace a un lado toda tristeza, todo desánimo que haya en tu vida. Él hace a un lado todo lo que todo miedo, lo remueve de tu vida. Pero sobre todo, Él remueve todo pecado del pecador que se arrepiente y lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Así que, en conclusión, mira lo que dice. La gran pregunta aquí es, ¿qué debe creer todo pecador? Aquí el Evangelio de Juan nos dice qué es lo que debe creer. Te voy a dar una lista de lo que yo saqué. Número 1, debe creer que Jesucristo es Dios. San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. ¿Qué debe creer? Que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, vino a este mundo como humano. San Juan 1:14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué más debe creer? Debe de creer que Jesús fue a la cruz como un cordero que moría por nosotros. San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más debe creer? Que Jesucristo es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25 lo dice así. Número 5, ¿qué debe creer? Creer que una vez que recibas a Jesucristo, esas verdades escritas aquí en la Escritura, esto recibes el perdón de pecados y, como dice aquí, la vida eterna en su nombre. Así que yo con esto quiero cerrar el día de hoy. ¿Necesitas un Salvador? Se llama Jesucristo.
Necesitas un Señor y un Dios, se llama Jesucristo. Él vino a este mundo con propósitos bien definidos y nos dice que a nosotros también nos envía con propósitos definidos, pero primero tú tienes que creer en Él, tienes que abrirle tu corazón y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Amigo, amiga, que estás aquí presente o que nos visitas a través de las redes sociales o estás fuera del santuario, ¿te gustaría recibir a Jesucristo en tu corazón? No hay mejor día en tu calendario que puede ser el día de la resurrección de Cristo. Tú puedas abrir tu corazón, tener ese encuentro como tuvo María Magdalena, y de allí ella salió totalmente sabiendo que ya no estaría sola. Cristo viviría con ella en su corazón para siempre. O tener ese encuentro como Tomás, donde tú lo puedas decir: Señor mío y Dios mío, ahora sé quién eres tú, eres mi Señor y eres mi Dios. Si eso quieres hacer el día de hoy, yo quiero invitarte a que tú el día de hoy, con una oración, tú le abras tu corazón y lo hagas tu Señor y tu Salvador. Así que voy a pedir a la iglesia que está presente y que está ausente también, que ¿por qué no oramos en este momento? Incline su rostro, cierre sus ojos y ore por almas que sean salvas. Ore para que si dentro de la iglesia hay alguna persona que necesita a Cristo, hoy día pueda recibir la convicción del Espíritu Santo y pueda abrir su corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ore para que sus familiares, sus amistades, sus compañeros de trabajo puedan ser salvos, que escuchen este mensaje, otro mensaje similar, donde ellos puedan entender que Cristo les ama y que murió por ellos en la cruz del Calvario. Ore, ore, ore. Puede mucho, nunca lo olviden. Así que ahora me dirijo a ti, amigo, amiga, y estés presente aquí en el santuario o estés en línea. ¿Te gustaría entregar tu corazón a Jesucristo? ¿Te gustaría hacerlo el día de hoy tu Señor y tu Salvador? Quizás te preguntes: ¿y qué tengo que hacer? Simple y sencillamente hacer esta oración que te voy a indicar, y de esa manera tú puedes comenzar el día de hoy tu nuevo caminar en Cristo. Pero es hacerlo, la oración con fe. Así que repite después de mí esta oración, pero actúa en fe, pidiéndole y creyendo que el Señor te está escuchando. Di así: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, y hoy te pido que me perdones, que me limpies. Señor, he pecado y me arrepiento de corazón. Señor Jesús, hoy te abro yo también mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, como mi Dios. Perdóname, límpiame y recíbeme en tu gloria, Señor. Así que te doy gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, conéctate con nosotros a través de una conexión en la pantalla. Llámanos por teléfono y haznos saber la decisión que tú hiciste para poderte ayudar. Pero si estás dentro del santuario el día de hoy e hiciste la oración conmigo de recibir a Cristo, permítenos gozarnos juntamente contigo, pues la Biblia dice que hay gozo en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente. Así que si recibiste a Cristo por medio de una oración, si levantas tu mano y me dices: Pastor, yo hice la oración con usted, nos vamos a gozar contigo. ¿Alguien hizo la oración de recibir a Cristo? De este lado, ¿alguien hizo la oración? Tenemos una persona. Bienvenidos a la familia de Dios. ¿Alguien más hizo la oración? A veces nos da pena decir que lo hicimos, pero ¿sabes qué? Dice que si tú lo dices delante de los hombres, Él te va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. Así que si hiciste la oración conmigo, simplemente levanta tu mano. Queremos ayudarte, no avergonzarte. La vergüenza la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora queremos gozarnos contigo. ¿Alguien más hizo la oración? Pues bienvenidos a la familia de Dios nuevamente. Así es de que vamos a gozarnos con eso.